Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.ux. Desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Para empezar, primeramente quiero darles muchas gracias por haber estado justamente en la sesión pasada, a los que estuvieron justamente en esta charla, pues para que vean justamente en la sección de directos y pues para que se puedan poner al día sobre lo que hablamos acerca de lo que es y de lo que implica diseño de experiencia de usuario. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante que un poco se asocia con el tema del manejo de la parte organizacional, de cómo esta parte del UX puede aportar, pues, no solamente al diseño de productos, no solamente al diseño de servicios como tal, sino también a este tema de manejar organizaciones, en este caso como una fundación específicamente que tiene este impacto a nivel social. Entonces, para el día de hoy tengo una invitada bastante especial pues para este espacio y pues quiero darles un poco su reseña para que la puedan conocer. Ella es Paulina Taco, ella es comunicadora organizacional, consultora senior con experiencia en estrategia empresarial, comunicación corporativa y responsabilidad social, tanto para las empresas, en este caso a nivel nacional, sí, y como también multinacionales, dentro de las cuales ha estado en Asia Oriental, Filipinas y también pues en este proceso en Colombia. Y actualmente también ha tenido experiencia siendo gestora de programas sociales en ese sentido, comunitarios y fortalecimiento organizacional para ONGs. Así que, Pauli, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Hola José, buenas tardes para todos. Espero que me estés escuchando bien y bueno, que pues también tengamos súper clara la conexión el día de hoy. Te agradezco por el espacio, de igual manera a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también el día de hoy. Chévere. Sí, justamente sí te escucho bien. Pues de hecho estamos ahorita en live desde LinkedIn igualmente para que nos siguen, pues lo puedan tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí en este espacio tenemos una costumbre que nos gusta conocer un poco acerca de la historia de cada uno de los invitados y de las invitadas que pasan por ese espacio, así que quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu historia, cómo fue cuál ha sido ese camino, esa experiencia que has tenido como para hacer lo que haces hoy día y pues cómo más o menos es esa historia. Así que para que nos cuentes. Bueno, como tú lo dijiste, bueno, mi nombre es Paulina Taco, yo soy comunicadora organizacional y actualmente soy consultor senior en esta parte de estrategia empresarial. Bueno, yo empecé de la comunicación, bueno, desde pequeñita. Sí, sí. Siempre me gustó mucho la comunicación, pero de hecho mi primera carrera universitaria es completamente diferente a esta de ingeniería agroindustrial. Y bueno, bueno, por situaciones familiares y todo, yo comencé a estudiar en el exterior. Lamentablemente no pude terminarla, la parte de economía agrícola y todo en Israel, pero pues Dios me dio la oportunidad de continuar justamente mis estudios en la parte de comunicación organizacional. Mis primeros años los desempeñé en la coordinación diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Vicepresidencia de la República, en la parte pues diplomática y también como pasante de comunicación en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Posteriormente a eso, pues ya comencé a ejercer como tal el área de relaciones públicas. Justamente estuve trabajando en una agencia de marketing y relaciones públicas en ese entonces y manejaba, ya fue como mi primer trabajo de carrera y manejé 5 cuentas, 3 multinacionales y 2 nacionales. Y bueno, a partir de ello, pues tuve la oportunidad de viajar al exterior y desarrollar pues en varios ámbitos de la responsabilidad social.
ya en Asia Oriental, específicamente en el Japón. De ahí sí, pues dirigíamos nuestros programas de responsabilidad social como empresa, como compañía limitada para China, Hong Kong, Corea, Taiwán, sí, Japón, y pues también para la generación de programas de responsabilidad social en Filipinas. Tuve 7 años de trabajo allá y posteriormente pues ya vine ajustándome a un desarrollo en mi área de comunicación como tal, ya no de relaciones públicas o diplomacia y de responsabilidad social, sino específicamente en la dirección de comunicación en la Fundación El Sembrador, aquí que está localizada aquí en el Ecuador y pues tiene su matriz en Colombia y Venezuela. Y pues ya actualmente desarrollando justamente este tema de consultorías para empresas a través de Corporación Experti Internacional. Eso te comento. Chévere. Sí, de hecho justamente es lo que estaba por mencionar. Creo que gran parte de la experiencia que has tenido tiene mucho que ver con ese contacto con las personas, ¿no? O sea, el hecho de no solamente la parte de la gestión como tal, sino el hecho de que tienes ese contacto con la gente, el tema de que intentas conocer un poquito más su necesidad específicamente y cómo poder abordar justamente estos temas, ¿no? Y de hecho ese es como el punto que de alguna forma nos trae pues hasta acá, era como poder entender cómo es esta relación, ¿no es cierto?, entre lo que tiene que ver una buena experiencia en ese sentido, como lo decía al inicio, no solamente tiene que ver con un servicio, con un tipo de producto, sino esta parte de este mindset, ¿no? De que tú colocas a las personas en el centro para entenderles primeramente su necesidad, sus entornos, no solamente a nivel físico, sino inclusive a nivel socioeconómico, o sea, porque definitivamente hay algo bastante fuerte ahí de entender quiénes son estas personas, cómo ha sido ese tema. Entonces, ¿cómo has visto esta experiencia de ir conociendo mucho más a así detalle, no solamente el quiénes son, sino cuál es el entorno en el que están? Bueno, a nivel empresarial, José, yo creo que es muy importante este tema de las personas, o sea, pues tenemos un proceso en dirección estratégica, tienes un proceso de dirigir, planificar, organizar, controlar, cuatro bases súper importantes en el tema de dirección estratégica, pero ¿cuál ha sido el error o cuál es el error a dónde se conduce esta dirección? Es que uno dice, bueno, vamos a dirigir una empresa, vamos a planificar objetivos, vamos a controlar que se cumplan los objetivos, vamos a organizar a los equipos de trabajo. Y lamentablemente no podríamos decir que es un error porque el gran porcentaje de directores, de directores ejecutivos lo hace de esa manera, pero en los últimos años la dirección estratégica ha avanzado más y uno dirige personas, uno planifica con personas, uno organiza a las personas y uno no controla los objetivos, sino que uno controla incluso a las personas. Eh, ¿Por qué es importante dar la Ujú. importancia de este contacto a la persona, de este contacto a tu colaborador? Porque al fin y al cabo, quien va a cumplir los objetivos va a ser tu personal, vas a cumplir tú con tu personal, vas a organizar tú con tu personal, vas a planificar tú. No es lo mismo planificar una estrategia con alguien que, qué sé yo, se le murió el papá o tuvo una situación de crisis de salud. No es lo mismo planificar con una persona que está viviendo sus lutos o viviendo como en UX se menciona, ¿no? Sus dolores, ¿sí? A que con una persona que no tiene esas situaciones y que el 100% de su cabeza está en su trabajo, ¿no? Entonces, la importancia que se le da al contacto de las personas, con el contacto con las personas, con tus colaboradores, es algo que va a irse incrementando en las organizaciones. Y por eso es que es necesario conocer con qué personas estás trabajando, su cultura, su bagaje. No es lo mismo trabajar aquí con ecuatorianos o con un equipo multicultural.
¿no? Entonces, este tema Ujú. de relacionarse, este tema de conocer, incluso la historia, o sea, la historia de tu socio, la historia de tu personal, es necesario. O sea, vas a llegar y vas a alcanzar a realizar un negocio y una estrategia de negocio sostenible siempre y cuando tú des la importancia de este conocimiento a tu gente, ¿sí? Con tu Sí, gente. claro. De hecho, lo que acabas de mencionar es algo bastante cierto. O sea, que creo que este es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta y es justamente lo que ayer en la charla que justamente estuve dando, lo que les mencionaba es que precisamente el tema de UX no solamente se basa en hacer cosas, sino primeramente entender a las personas. Y esto, claro, esto se Ujú. aplica para mucho. Hoy en día este pensamiento se centra y justamente con lo que tú estabas así mencionando, hay una rama que es como la experiencia de las personas dentro de una empresa, haciendo en cuenta que incluso el empleado es el usuario, ¿no es cierto? O sea, al que tú le tienes que conocer para poder darle una buena experiencia laboral, o sea, internamente, que él se sienta empoderado, como bien así te lo decías, para que sepa inclusive que su papel es importante. Porque lamentablemente creo que la cultura, no sé si en Latinoamérica solamente pasa o es en todos los lados, es esa cultura del miedo al error, ¿no es cierto? Que dice, no, pero es que si es que me equivoco, mejor yo no digo nada, mejor si es que no le pregunto a nadie, o posiblemente el miedo a preguntar haga sentir que una persona se sienta inclusive incapaz. Pero siendo en la parte de UX como una cultura que te permite entender este proceso de que hay, claro, dolores de las personas pueden ser gente inclusive más tímida, gente inclusive un poco más abierta y todo eso, y el conocerles les abres un espacio completamente seguro para que inclusive las empresas logren alcanzar no solamente metas, sino que su gente no se vaya por temas tan simples como que el ambiente no es tan seguro para poder dar una opinión o para que te equivoques, ¿no? Ahí en ese sentido. Una de las cosas, ajá, una de las cosas fundamentales en la comunicación organizacional y pues yo lo he podido ver literalmente aquí en la China y en la Conchinchina, lo he podido ver, es que podemos caer en el error de no fomentar una cultura organizacional Ujú. sostenible y a largo tiempo. Sostenible. Uno contrata gente y dice, bueno, y si no me sirve, pues la reemplazo. Todos sabemos que en cualquier empresa uno podría decir uno es reemplazable, pero cuando estás buscando sostenibilidad en tu negocio e incluso, o sea, ojo, sea emprendimiento, sea pequeña empresa, mediana empresa, o sea, el error que se puede obtener en la dirección ejecutiva y en toda esta plataforma ejecutiva asociados, socios, directores, gerentes, etcétera, es no buscar la sostenibilidad, sino que es buscar Ujú. un talento humano que tenga la capacidad, que me genere resultados, que me incremente las ventas, pero dejamos a un lado el buscar la sostenibilidad a través de la cultura organizacional. Tú, por ejemplo, puedes vivir tú o yo, podemos estar viviendo situaciones en la casa, en la familia, que de pronto a veces no son las más adecuadas, no son las mejores, pero no te vas de tu casa, no te vas de tu familia, ¿no me entiendes? No te separas. Así ¿Por qué? es, Porque hay esa filialidad. así es. Entonces, si uno implementa una cultura organizacional que genere justamente este desarrollo para el talento humano, que genere este desarrollo de sostenibilidad, la persona se va a sentir tan identificada porque se preocupan por uno, porque cuidan de uno, y ahí podemos hablar de un tema de la ética del cuidado. ¿Sí? La ética del cuidado hace parte de UX, hace Ujú. parte de la experiencia del usuario, porque tu colaborador también está experimentando que cuidas de él, que te interesas de él, que obviamente esta no es una empresa, no es una empresa, qué sé yo, paternalista, ¿no? Pero de alguna otra manera todos necesitamos generar a nivel de cultura organizacional una ética del cuidado, ¿sí? Porque al fin y al cabo son personas, no solamente son objetivos, son Ujú. ventas, sino que son personas. Sí, creo que se Claro. fue. Y, sí, no te preocupes, ahí sí. Sí, entonces mira, justamente lo que acabas de mencionar es algo bastante importante. O sea, al final del día son personas, o sea, son
personas que sí tienen sus conocimientos, sus habilidades, unos más que otros, uno más experiencia que otros, y pues eso es algo que pasa. Pero sí, o sea, la experiencia que se lleva una persona dentro del espacio que está intentando darnos, ¿cierto? Como se dice, o sea, lo mejor de esa persona, ¿no? O sea, el esfuerzo que le mete y todo eso. Y si es que no existe este tema de que entender que son personas al final del día, lo que va a generar es este ambiente de mucha rotación. Y que lamentablemente lo que pasa Así es que es. mucha gente se queda únicamente por cuánto le paga, pero al final tu salud como persona no, no, no está bien, porque a fin de cuentas tú solamente estás ahí porque te pagan muchísimo, pero la razón importante es, ¿de verdad esto vale la pena? O sea, porque es una buena experiencia que yo tengo. Y claro, esto afecta en los equipos general, cómo es tu jefe, cómo es la comunicación, si es que te escriben, por ejemplo, fin de semana, que hay veces que sí, son cosas que se te va de las manos y sí las tienes que un poco así se resolver, pero que no sea un tema que a cada rato y que no tengas vida, o sea, eso definitivamente es parte del entendimiento, ¿no? De la gente. Mir- Y, Ujú. ajá, síguenos. Mira que tú mencionas algo, ¿no? Y es este tema del trabajo incluso del fin de semana. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos, o sea, que me ha tocado, o sea, literalmente manejar grupos multiculturales y realmente multiculturales. El momento que tú comienzas a generar unas bases de sostenibilidad, incluso en la relación que tienes con ellos, el respeto, la ética y todo, había mucho, o sea, en varias ocasiones nos tocó trabajar en sábado, ¿sí? O tener Ujú. capacitaciones en sábado. Pero mi misma, o sea, en mi misma, qué sé yo, si a mí me citan a trabajar en sábado hasta las 8 de la noche, o sea, págame las horas extras que necesito, ¿sí me entiendes? Pero cuando ya se ha generado una cultura organizacional del respeto, de que yo respeto tus fines de semana, de que o sea, con ética, imagínate que esos sábados que nos tocó trabajar, todos trabajamos bien. Sí, pero trabajamos bien y Claro, metiéndole cabeza y proyectos y con ideas, etcétera. Entonces, llega un momento en donde culturalmente a veces decimos, no, mi trabajo es de lunes a viernes. En Asia, o sea, te lo digo, en Asia se trabaja 24/7 y los 365 días del año. Y uno sabe que en el Japón también existe este tema de que se murió por el trabajo, ¿no? Y wow, literal, hay gente que se muere por el trabajo y todo, y le honran, ¿no? Porque, o sea, dio su vida en el trabajo, y eso es literal. Pero el punto de acá es de que no vamos es que a pensar de que no, es que tienes que matarte trabajando lo que sea. No, el punto es de que qué cultura organizacional estoy yo creando de experiencia para mi talento humano, que de pronto que cuando a mí me toca dar la milla extra, hasta yo diga, qué orgullo darlo y qué lindo y mi trabajo es reconocido, ¿no? sí, Entonces, yo creo que aquí también va un mensaje para pequeñas empresas, José, porque de todas maneras en UX yo sé que aquí nos pueden estar escuchando de todo, ¿sí? Pero a veces uno dice como pequeña empresa, pues no tengo mi capacidad económica para generar procesos de UX, procesos de experiencia del usuario, tecnología, etcétera. Soy yo el mismo que hace redes, soy yo el que contrata, soy yo el de los proveedores, soy yo el director, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a dar un consejo también en este sentido, ¿no? ¿Qué cultura organizacional tú como CEO, que no tienes a nadie, pero que ya te crees un CEO y que tienes un director y que te crees un director ejecutivo y que te estás visualizando como tal, qué cultura organizacional tú quisieras fomentar? Así tuvieras un ujú, colaborador ya, así tuvieras tu primo o tu sobrino, que son los que te hacen las redes sociales, pero qué cultura organizacional quieres fomentar. De modo que cuando ya estés en la marcha para ser un CEO, para ser un director ejecutivo, eso algo sea para ti normal, ¿sí? Que tu cultura sí, organizacional que estés proyectando a entregarlo, eso puedes comenzar siendo tú mismo director ejecutivo, manejando tu propia ética, ¿no? O sea, cuando a mí me tocó llegar al Asia, yo era la CEO, yo era la directora ejecutiva, yo era la de contabilidad, la de legal, todo, ¿sí? A mí me tocó aprender japonés con leyes japonesas, o sea, te lo digo así. Entonces, prácticamente a mí me tocó administrar toda la semana, pero toda la semana de los 7 días, ojo, y solo me daba un día de wow, descanso, todos esos 7 días, un día voy a hacerlo contable.
Dos, voy a hacerlo de impuestos. Tres, voy a hacer la parte legal. Cuatro, voy a hacer la dirección, ¿sí? Entonces, quinto, el quinto día era el mandado, o sea, el mensajero, ¿sí? Entonces, Ujú. pero si uno comienza a entender la cultura que tú quieres fomentar, pues lo vas a lograr. UX no es únicamente para empresas grandes, sino que lo puedes comenzar a trabajar desde ya, siendo uno solo, ¿no? Claro. Sí, o sea, de hecho al final, como se dice, o sea, yo personalmente comparto mucho el tema de que UX al fin de cuentas es como, o sea, si bien es cierto hay la parte de la rama a nivel profesional que tiene que ver mucho con diseñar la experiencia que va a tener una persona, pero sí es como la filosofía, ¿no es cierto? O sea, yo como así lo veo, o sea, es entender que aplica para todo lo que tiene que ver cuando existe una persona que tiene interacción con algo, o sea, ahí encuentras la experiencia. Lo que tú mencionabas es algo muy cierto y es lo que me lleva hacia pensar que si eres una persona que está empezando y arrancando su empresa, lo más recomendable es que no pienses que cuando ya tengas el número X de personas ahí reciente vas a empezar a replantear tu cultura, tu proceso, sino que tú mismo vayas generando y que cuando vayas viendo la necesidad de, por el volumen o por que ya necesitas tú así salir a buscar más clientes, que alguien se quede, tú ya tengas como una base de ese proceso de cómo va a ser el punto, ¿no es cierto? Y aquí es lo que así te le pegas, ¿no? Que una persona entra y la persona sabe lo que tiene que hacer y su experiencia dentro de ese proceso, tú ya la experimentaste, tú ya la viviste como tal. Y ahí es lo que implica el tema de que tú manejes así este procesos dentro de la empresa. Y eso hace parte de lo que tiene que ver una buena experiencia, porque tú sabes cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, tú conoces todo ese tema y sigue siendo al final que incluso esas acciones que haces dentro de las empresas va a impactar al usuario final que está afuera. Porque si tú Ujú. tienes este proceso lento, este proceso de, digamos, que no tiene orden, lo que va a resultar es que vas a ofrecer algo que la gente no lo va a querer porque simplemente no le diste una buena atención. Entonces, UX definitivamente es un punto, como yo justo ayer lo mencionaba, es una disciplina que se conecta en todo sentido, porque a fin de cuentas es interno, externo, y es la experiencia de las personas en sí, en general en ese punto. Ajá. Mira que es que UX podemos decir, la comunicación es transversal, ¿no? UX Ujú. hace parte justamente de este tema comunicacional, de la organización, de la estrategia de negocio, ¿no? Sí. Entonces, hay algo fundamental. ¿Qué pasa con el emprendimiento, ¿no? Uno dice, bueno, tengo un emprendimiento, voy a comenzar a trabajar, voy a comenzar a mover redes sociales, voy a comenzar qué sé yo, a darle boca a boca a mis amigos, etcétera, ¿no? Pero no, pero te estás haciendo la Ujú. parte operativa, pero te estás olvidando de la parte de la dirección. Y en la parte de la dirección ejecutiva, tú necesitas organizarte, Ujú. necesitas planear, necesitas de igual manera proyectar, ¿sí? O sea, vas a dirigir, vas a planificar, vas a organizar y vas a controlar, pero necesitas tomarte el tiempo para que uno de los días de tus 7 días a la semana seas director ejecutivo y por ende te centres y digas, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de mi organización? En estos últimos, de hecho, en estos 2 últimos años, he tenido la oportunidad de acompañar amigos cercanos, incluso también a familiares, a mi hermano, y en sus procesos de emprendimiento. Y una de las cosas que yo pregunto es, ¿qué quieres de tu emprendimiento? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? No, es que quiero más ventas o que quiero más que se venda Ujú. mi producto o que quiero proveer más del servicio a muchas personas. No, empecemos por lo básico. ¿Qué quieres tú? Y si realmente quieres que esto sea sostenible. Todo el mundo quiere que sea sostenible, pero no se da cuenta que la sostenibilidad empieza así desde que tú asumas también no solo el rol operativo, sino este rol de planear y de dirigir y de pensar en qué cultura organizacional quieres darlo, ¿sí? Entonces, Ujú. es tan importante que uno considere que tu negocio, tu emprendimiento, tu pequeña empresa puede ser sostenible con el tiempo,
Pero si te saltas de este paso de fomentar una cultura, de crear una cultura, de sentarte a planear, no va a ser sostenible en el tiempo. Vas a tener una persona que te colabora, vas a tener tu pana, tu amigo, qué sé yo, o la persona, qué sé yo, que te está haciendo los mandados, pero en algún momento sí, si por haber razón se cambia y dice, no, hermano, sabes que ya no te puedo colaborar, lo que sea, entonces se cayó tu negocio, muchas veces pasa eso, que no, que se paró. Entonces es necesario que tú pienses y digas, bueno, ¿qué tipo de sostenibilidad quiero darle a mi negocio? Y ahí tienes que pensar, ¿no? Bueno, ¿qué persona incluso alrededor mío tiene el conocimiento? Puede Ujú. darme puede darme un apoyo, una ayuda, puedo tener una asesoría de presupuesto, puedo tener una asesoría de incluso, oye, de talento humano, así no tenga, así sea mi gato, el que me está ayudando en las cosas, el que sea mi partner y mi compañero de estrategias, pero entonces, bueno, entonces a ver, ¿cómo voy a comenzar a atender a mi gente, a la gente que va a venir, ¿no? Entonces, es súper Sí, importante que uno trabaje también y le ponga énfasis en este tema de que, bueno, también uno de los 7 días de mi semana voy a ser el director y los otros puedo ser el operario, ¿sí? Pero uno sí se necesita replantear incluso para que esta experiencia del usuario la empieces viviendo tú también. Primerito uno, ¿sí? Y luego sabiendo de que, bueno, ya tuve mi primer cliente, tuve mi segundo, entonces pues sí, comienzo a trabajar con ellos en el tipo de experiencia de usuario que quiero darles, ¿no? claro. De hecho, mira, justamente hay algo que ha ido con el tiempo, así esté cambiando o ha ido madurando desde la disciplina de UX, que puedo así decirlo, que ya no solamente se centra, como decía al principio, en diseñar un servicio, diseñar un tipo de proceso, sino que esto ha ido como cambiando específicamente al punto de que cada una de las acciones que tú haces, ¿no es cierto? Debes tener súper claro que a la final, cuál es el impacto que va a tener, o sea, el impacto y que, claro, esa parte de que, ok, estas acciones que yo hago como operativo, estas acciones que yo hago como gerente, como tal, cuánto le va a impactar hacia el objetivo que yo quiero hacia avanzar, porque es muy lindo, es decir, buena experiencia del usuario y las empresas se llenan o sea, digamos que se llenan hasta la boca diciendo que tenemos buena experiencia digamos que asiste a las personas internamente y claro, y que los productos que sacan son súper buenos, pero muchas veces lo que se olvidan es entender cuánta de mis acciones va a impactar, ¿no es cierto?, hacia el objetivo que yo quiero alcanzar. Y ahí tú te das cuenta, o sea, en verdad este esfuerzo que yo voy a hacer, en verdad, va a ser útil porque a veces uno cae en ese error de hacer demasiado y ese demasiado no tiene impacto en nada. O sea, haces y al fin de cuentas no estás haciendo nada. Entonces, caes en que no sea sostenible para tu gente, caes que no sea sostenible ni para ti. Ujú, Ujú. Mira, hay algo súper clave que me llama mucho la atención con lo que tú dices y que lo conecto muchísimo con algo. Eh, Uno de los libros que a mí me fascina, que me encanta, pues es la Biblia ujú. y tiene muchas claves empresariales también, ¿ya? Hay una parte que dice que uno no tiene que correr como al aire, como golpeando al aire. O sea, uno no tiene que correr como al aire y tampoco tiene que estar pegando como quien pega al aire, ¿sí? O sea, tienes toda la fuerza, pero al fin y al cabo no le estás apuntando a tu objetivo y ese objetivo no está Exacto. impactando en nada, ¿sí? Entonces, Ujú, uno tiene que trabajar inteligentemente. Dios me ha dado la gracia de ejercer, ujú. soy triatleta, y mi coach también, cuando es descanso, y de hecho, mira, yo ahorita estoy con descanso forzoso, estoy pasando una cirugía. Se ve de aquí para arriba, pero por abajo estoy con una cirugía. Y él, ¿sabes algo que dice súper importante? Es el descanso también es entrenamiento. Ya, el descanso también es Sí, entrenamiento, porque claro, uno pensaría y dice, uno va a alcanzar el objetivo pues porque corra más rápido, porque esto, y no es así.
no el que corre a la carrera alcanza el premio, ¿no? No el que corre más rápido alcanza el premio. Hay que saber correr, no tienes que Ujú. cansarte con el sudor de tu frente para alcanzar ese objetivo, ¿no? Un camino súper chévere para ver esto del impacto empresarial y no es solamente las encuestas, ¿no? Bueno, ¿cuánto le satisfizo a mi cliente? ¿Cuánto? No, no, no. Hay un tema y es el impacto principalmente se ve si a un año las acciones que tú hiciste han generado algún tipo de resultado que te está dando rentabilidad económica, rentabilidad social y rentabilidad también en tu gente. Tres tipos de rentabilidades. Ujú. Incluso tú puedes ser una organización sin fines de lucro, pero también, como escuché a una directora en su momento, dijo, pero somos sin fines de pérdida, ¿ya? O sea, así seas una Mm, ONG que sin fines de lucro también debes generar una rentabilidad económica, rentabilidad social y una rentabilidad también en tu talento humano. Entonces, tú puedes hacer un comparativo. Bueno, no sé si alcance al año mi emprendimiento, no sé si alcance cómo vamos a estar en un año, mi empresa, pero entonces haz una medición o un piloto en 3 meses, ¿sí? En 3 meses, bueno, empecé de esta manera, en el segundo puse en práctica una decisión de cambio que no la pude hacer en el primer mes y en el tercero lo voy a mejorar. ¿Sí? Entonces, en ujú. esos 3 meses, ya en el cuarto, tú tienes un comparativo de 3 meses. En el cuarto, tú dices, oiga, esta decisión que tomé, este cambio que lo hice, qué resultados dio y qué impacto dio. Entonces, no hace falta inventarse el agua tibia cuando algo te sale bien. Si una estrategia funcionó en tu negocio, entonces ¿para qué la cambias? ¿Sí? Si una Claro. estrategia funcionó súper bien durante esos meses, más bien implementala. Mira, en Japón tiene muy pocas invenciones. El japonés no ha inventado casi nada en esta tierra, es la verdad. Lo que él hace es a escoger y tomar los inventos y mejorarlos. Japón no inventó el bombillo, Japón no inventó el carro, Japón no inventó el Mm, ascensor, de hecho, pero los mejores ascensores en el mundo entero son Mitsubishi. Los así es. mejores carros híbridos ni siquiera son de Ford, ¿sí? Los mejores carros híbridos y que tienen todas sus tecnologías y vuelan, pues están allá en el Japón, ¿no? Entonces, qué importante entender que mi impacto sí puede ser medible. Mi impacto no tiene que ser algo utópico. No puedes decir tú mismo, ah, sí, pues ha impactado a la gente, pero pruebas, ¿sí? Data, lo Claro. importante es la data. Entonces, el Ujú. impacto tiene que ser medible. Si no es medible, eso puede ser muy, no sé, o sea, muy aspiracional nada más. Necesitas, por más pequeño que sea tu negocio, hazlo medible, ¿sí? Y lo que te Correcto. funcionó, replícalo, es simple, así vas a mejorar y comienza a mejorar las estrategias. Mira que hoy, y para no alargarme, mira que hoy nos acordábamos en mi tiempo, y no sé quién me puede estar escuchando de mis tiempos, alguien de mi leva, mira que había un snack que se llamaba taquitos. Y no me acordaba, era como mi apellido, sí, taquitos, pero eran lo máximo. Imagínate que esos, o sea, esos taquitos eran, pero mejor dicho, y los picantes, de eso era, te Lo sacaba el mejor. cerebro. El punto es sí, lo mejor. El punto es de que esa fábrica la tuvieron, la tenían en el norte de Quito, en Cotocollao, y la vendieron a Inalexa. Sí, no, de hecho Inalexa compró la marca, era una marca pequeñita, la compró Inalexa, y sucede que al año ya no fue los taquitos lo mismo. Y con el pasar de los años se perdieron, pero no encuentras ningún snack de maíz. Pueden ser Doritos, pueden ser los toquitos, hay otros taquitos que han salido, pero no tienen nada que ver con ese sabor inconfundible. Fue un éxito, ¿no? Entonces yo te Ujú. digo, hay estrategias que en tu negocio, que en tu emprendimiento, que en tu empresa mediana, pequeña, lo que sea, se pueden perder con el paso del tiempo por el hecho de supuestamente querer innovar cuando realmente lo que tenías solamente que era mejorarla, porque te funcionó, porque era un éxito, ¿sí? Pero no tuviste o no te detuviste a pensar, esto es un éxito y puedo apostarlo porque es una idea buenísima, porque es una idea buena, porque es mía, etcétera, etcétera, y no va a haber ninguna otra como tu idea. ¿Sí? Entonces, sí es Ujú. importante saber que tu impacto puede ser medible y puede mejorarse también, ¿no?
Así Sí, que por supuesto. pilas, que el impacto sí puede ser medible. Claro, de hecho, bueno, ahí viene una frase que en estos últimos meses he escuchado muchísimo y que se me ha quedado como ley de vida, perdón, que es dato mata relato. Entonces, sí, al fin de cuentas tú puedes decir, sí, es Así es. que, no sé, Ujú, mis ideas son así, de esta manera, pero si tú no tienes datos que te permitan entender cuánto impacta, o sea, cuál es el impacto que tiene con los objetivos que tú haces. Y de hecho, eso es mucho de lo que hacemos en UX, o sea, prácticamente es entender con la información de los datos duros, de los datos cuantitativos que sacas de una encuesta, sacas de porcentajes, número X de lo que sea, y con eso tú lo cruzas con otros métodos, que es el método cualitativo, en el que, ok, dices, oye, me ujú. sale esto que la gente está pasando, o sea, me está diciendo este número que no sé, el 20% me dice que no, pero el 80% me dice que sí. Entonces quiero entender por qué sí. Entonces ahí empiezas otro método de investigación y todo el proceso, porque al fin de cuentas tú quieres medir lo que haces. Justo ayer veía una publicación en LinkedIn que me hizo pensar muchísimo, es que sí, hoy en día muchas empresas dicen, vamos a medir, vamos a lanzar no sé, una encuesta, vamos a lanzar que la gente nos pueda, digamos que así ya calificar y pues vamos a saber cuál es digamos, esta forma de calificar que es el NPS, ¿no? O sea, que es como la parte de Ujú. cuánto recomendarías. Pero si tú no tienes claro qué quieres medir y por qué, vas a medir algo sin saber. Entonces, algo que sí es importante, que claro, así está medir, sí, pero hay que saber qué queremos entender. Porque si tú mides por medir, no vas a ir a ningún lado porque los datos que vas a sacar van a ser muy disparados a lo que quieres. Entonces es importante que tú quieras medir específicamente y ahí es muy necesario que, o si sabes algo de investigación como tal, o sino que contrates a alguien que te pueda, digamos, dar como una guía en ese sentido de, ok, o sea, ¿quieres medir el impacto de eso? Ok, vamos a hacer. Entonces, para las empresas pequeñas, para empresas grandes igual, el tamaño es independiente porque tienes que saber entender que los datos te van a decir por dónde estás yendo. Y es muy importante que tengas Ujú. data de todo lo que haces. Así es. Mira, José, tú acabas de mencionar algo. Yo trabajé contigo en el inicio de uno de los proyectos Así. de una ONG, y mira, yo quiero mencionar esto de NPS. Net Promoter Score justamente te ayuda a medir este impacto que tú tienes en la satisfacción del cliente, la satisfacción Exacto. del usuario. Cuando yo asumí la dirección justamente acá en Ecuador, asumí la dirección de la última ONG en la que estuve, pues mira que el impacto en ellos de la reputación, ojo que no estoy hablando de un producto, estoy hablando de una reputación interna de la Ujú. organización, ¿ya? Pues todo el mundo se quejaba, o sea, ¿no? Entonces, los directivos, ¿sí? La dirección ejecutiva, ¿qué es lo que decía? Pero ¿qué pasa si todos nos aman, ¿no? Entonces, como comunicador organizacional, yo le planteé a la dirección ejecutiva y le dije, vamos a hacer una auditoría de comunicación, ¿no? Uno diría, ¿cómo voy a hacer una auditoría de comunicación si una auditoría de comunicación no es medible? Por supuesto que es medible. Entonces, lo único que hice, bueno, fue justamente realizar tres tipos de encuestas, una encuesta de satisfacción, una encuesta de percepción y una encuesta justamente que nos ayude a determinar esta satisfacción interna como tal. Y Ujú. utilicé pues Net Promoter Score, saqué bueno, el número piloto que íbamos a ver, número de voluntarios total y pues su grupo medible, ¿no? El punto es de que nos salió. Imagínate que teníamos el menos 50% de satisfacción. Menos 50% de satisfacción. Esto es increíble, José. O sea, realmente la organización estaba abajo en tema de reputación y en tema de percepción. ¿Qué es lo Sí. qué es lo que a mí me tocó mostrar a la dirección ejecutiva? Aquí está.
dato mata relato. Aquí está, la gente no está satisfecha con lo que estás haciendo al interior. Tú puedes decir lo que Así sea, es. eso es una bonita organización, estamos en todo lado, etcétera, etcétera, pero aquí está, tienes un menos 50% de satisfacción. Entonces, a partir de eso, mira que no te estoy hablando de una empresa grande, ni te estoy hablando de una empresa de servicios, ni lucrativa, te estoy hablando de una organización sin fines de lucro y que en ese momento estaba con muchos fines de pérdida. Sí, entonces todo mal, ¿sí? Y todo en rojo, ¿ya? El punto es de que, ¿qué nos sirvió Net Promoter Score para demostrar a la dirección ejecutiva de que realmente había que hacer un cambio? Y aquí ya va otro punto, y es esta gestión de cambio, ¿no? Si tengo que realizar cambios en mi organización, si tengo que realizar cambios en mi emprendimiento, no tenerle miedo al cambio y saber que yo necesito comenzar a corregir, que eso no se va a corregir de la noche a la mañana, que esto tiene que corregirse de Así acuerdo es. al paso que me está indicando estos resultados, ¿sí? Entonces comenzamos a realizar una campaña de identificación con la organización, pero siempre y cuando también tengamos en claro qué objetivos yo quiero plantear en esta organización. Por Si no supuesto. sabes a dónde va, todo tren te sirve. Si no sabes a dónde va, todo bus te Ujú. sirve. Si no sabes a dónde va, todo carro te sirve. Entonces, el punto acá es súper importante, José, de que lo medible, o sea, realmente va a ser para ti de mucho descanso. Si no sabes, si tienes un emprendimiento en este momento, si tu empresa y que nos estás escuchando es pequeña, pues de pronto sí, tómate de alguna persona que esté cercana a ti, que quiera conocer también la cultura de tu organización o de tu emprendimiento, para que comencemos a ver con una radiografía. Hay muchas fórmulas y hay muchas herramientas que son gratuitas, pero que son súper valiosas para saber y que te diga en dónde estás, ¿sí? Es más, hasta yo pensaría que puedes decirle a ChatGPT, oye, ChatGPT, analiza mi organización, no tengo esto, no tengo esto otro, no tengo esto otro, me siento mal, me duele la cabeza, a veces no trabajo, etcétera, y dame una radiografía, ¿qué me está pasando? Y te aseguro que incluso ChatGPT te va a decir, haz cambios, ¿sí? Por Comienza supuesto. a generar, haz una gestión de cambios, ¿sí? Entonces, mira, José, el tema del impacto, el tema del UX, el tema de la experiencia del usuario, pues obviamente se pueden medir y hay herramientas también que uno no debe tenerles miedo, o sea, no debe tenerles miedo al cambio, a la gestión de cambio que puedes hacer, producto también de usar este tipo de herramientas que te dan un balance, ¿sí? Si no, nuevamente, si no sabes cómo aplicarla, pues incluso llámanos, ¿sí? Te vamos a echar una mano, pero es que es importante. O sea, José, mira, tenemos emprendimientos que inician y lamentablemente, o sea, los datos lo dicen. Después de un año, de pronto tienen que cerrarse, ¿sí? Cuando no Ujú. se genera una cultura de sostenibilidad. Y creo que todos podemos, como de alguna otra manera, en esta comunidad comunicacional, en esta comunidad de UX, también volvernos de alguna otra manera herramientas para solventar estos gaps, estos baches que se pueden estar presentando en las empresas, ¿no? Sea de lucro o sea sin lucro. Sí. Así es. Sí, de hecho eso es bastante cierto porque definitivamente sí hay que hacer ese cambio en que no hay que tenerle miedo pues a los cambios, o sea, los cambios son súper importantes y mientras tú puedas darte cuenta a tiempo, va a ser mucho mejor porque incluso puedes ahorrarte presupuesto, ahorrarte tiempo, ahorrarte muchas cosas. Entonces, identificas que hay algo que está fallando, entonces, ok, se puede hacer ese ajuste y al fin de cuentas lo que todo el mundo quiere es que al fin, digamos que al final de todo, la empresa sea sostenible, o sea, en el tiempo y que tú logres alcanzar otros asiste mercados, incluso saber si es momento de sacar otro producto, saber si es instante de decir, oye, ¿cuál es el cambio que voy a necesitar hacer? Internamente, externamente. Entonces, hay muchos cambios que, como digo, no solamente son hacia los productos externos, sino simplemente que vas a necesitar el apoyo, como justamente así te lo mencionabas, de gente que de alguna forma está en el medio, conoce de esto y un poco te pueden guiar. Entonces, en ese punto quisiera ya como para ir cerrando este espacio, que de alguna forma nos puedas dar como una recomendación si es que hay algún
texto que sea bueno, como echarle un ojo, hay posiblemente algún curso, algún recurso que sea súper importante o simplemente un consejo final para las pequeñas empresas o para las grandes empresas que quieren así tener una buena experiencia dentro, o sea, dentro y fuera, o sea, porque como veíamos, esto es en ambos sentidos, ¿no? Ujú. Bueno, creo que es fundamental en este momento, mira, como te decía, ¿no? Hay actualizaciones de la dirección estratégica pues que se van a venir con el tiempo y que de hecho ya están localizándose, ¿no? Y es de este tema de entender que estás trabajando con personas, que no estás trabajando únicamente apuntándole a objetivos, apuntándole a unas ventas, apuntándole a incrementar tus ventas, sino que tienes gente, ¿no? Y Ujú. entender alinearse justamente a este entendimiento de que trabajas con personas, diriges personas, planificas con personas, eh, organizas a las personas, ¿sí? Y por ende también controlas a las personas. Así es. Te va a dar si asimilamos eso, nos va a dar una percepción un poquito más macro, ¿no? Entonces, el consejo primero sería entender hacia dónde va el mundo, ¿no? Porque no te puedes quedar también con el concepto de pronto que tenías antes de dirección estratégica o que de pronto nunca lo escuchaste, ¿sí? Y que te metiste en la línea de tu emprendimiento y ya, ¿sí? Y me gusta esto y ya, y lo hago, ¿no? Es importante saber hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia dónde va este sentido de globalización y de Sí. conocimientos. Eso por un lado. Mantenerte actualizado, eso es fundamental, pero también sin olvidar lo que te ha funcionado anteriormente. Como te decía de este ejemplo de estos snacks, yo estoy segura que los de mi época, si es que ahora regresaría a taquitos, uno diría, qué bien, o sea, esto es una maravilla, porque hay cosas del pasado, sí, que uno no puede descuidarlas. Lo que te decía de la experiencia del Japón, no ha inventado casi nada, pero lo que ha cogido es la historia, ¿sí? La historia de las invenciones y las ha mejorado. Entonces, no se trata de que solamente vas a estar, sí, súper actualizado y dejar también cosas del pasado o cosas antiguas que si te funcionaron, entonces no las dejes, sino más Ujú. bien mejóralas. Eso sería como un segundo punto. Un tercer punto, pues también es rodearte de este equipo, de este equipo de personas, así sea una o así sean dos, que tienen también el conocimiento, que tienen el expertise. Como te decía, pues hace un momento y que te mencioné la Biblia, hay también un proverbio maravilloso que dice que el que se rodea de sabios, ¿no es cierto? Que escucha el consejo de sabios es también sabio, ¿no? A veces uno dice, no, es que yo ya tengo todo lo que tengo en mente y esto lo quiero hacer y lo voy a hacer y sin nadie más. Ujú. Y realmente en la multitud de consejeros está la sabiduría, en la multitud de consejeros. Entonces, si tienes personas, obviamente de pronto tú me dices, no, pero no tengo el presupuesto para pagar una asesoría o no tengo el presupuesto para pagar. No, hombre, pero de pronto entre tu gente, entre tus familiares, entre personas que quisieran apoyar y quisieran poner el hombro, pueden tener la experticia, ¿no? También hay Ujú. recursos en la web y todo. De hecho, a través de Experti también, por ejemplo, te menciono, José, vamos a hacer el lanzamiento y de igual manera Experti junto a la Fundación El Sembrador vamos a hacer un lanzamiento de talleres justamente también con Educatac, que es una organización que está dando recursos digitales, ¿sí? A precios muy buenos, recursos digitales en capacitación para pequeñas empresas, pero también para grandes empresas, ¿sí? Vamos a lanzar un curso que se llama justamente la gestión de comunicación y estas herramientas digitales vamos a empezar por el lado de ONGs, porque uno diría, pues bueno, sí, o sea, es lo mismo, sube redes sociales, lo que sea, pero no, la naturaleza es Ujú. completamente diferente. Entonces creo que es importante alimentarse de estos recursos digitales también y saber que en la inversión a tu educación, ¿no es cierto? Mira, ¿cómo te digo que yo aprendí UX? Pues yo aprendí UX en la práctica, allá en el Asia, ¿sí? Cuando todavía no se escuchaba UX, ¿ya? Porque a mí me tocó entender por cultura del país, este tema del trato, ¿sí? Y este tema de la experiencia del usuario. Entonces, cuando yo lo aprendí por el tema cultural
del Japón como tal, y después con el paso del tiempo ver que en América estaba sonando experiencia del usuario, yo decía, Dios mío, pero si esto es cultura japonesa, ¿sí? Entonces, claro, o sea, pero y nos falta mucho, te lo digo, en Occidente nos falta muchísimo sobre UX, mucho, mucho, mucho. O sea, Sí. hace tiempo me invitaste a un focus group y yo les decía en ese focus group, no, pues, pero hagamos esto, otro, esto, otro. Y el monitor decía, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Entonces yo le decía, mira, yo lo viví, ¿sí? El punto es que sí nos falta mucho, ¿no? Pero como te digo, o sea, hay recursos digitales Sí, que muchas veces tú puedes estar, de pronto que son gratuitos, otros que tienen un costo, pero si tú le inviertes a tu educación y empatas justamente eso también con la experiencia tuya, con el historial tuyo, o sea, eso se puede volver una bomba buenísima de conocimiento, de herramientas que tú tienes para mejorar tu negocio. O sea, no dejes también de a un lado lo que tú eres, ¿sí? Y la ujú, esencia de la idea que está para tu negocio. No puedes dejarla a un lado, ¿sí? Porque de todas maneras entonces ahí estaríamos haciendo negocios en cadena y no se trata de eso. Si nadie va a pensar así como es. tú, nadie va a tener la mejor idea de tu emprendimiento como la tienes tú, ¿no? Pero los recursos y la inversión que tú hagas a la educación, nunca la subestimes, nunca, nunca, nunca. Yo te digo, a mí me tocó aprender de UX allá y después la segunda persona que escuché de UX fuiste tú. Y yo decía, "Ah, pero si esto ya lo vi, ¿sí? Esto ya lo viví en calidad japonesa, ¿sí? Pero el punto es que, mira, a mí que me tocó, bueno, aprender de design thinking, aprender de la metodología Agile, y te lo digo, yo lo aprendí en tiempo récord. Eh, o sea, José, lo aprendí en tiempo récord en 15 días, porque claro, o sea, eso se fusionó en mi cabeza como esto es calidad Japón, esto es ta, 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 ta. Entonces, pero me tocó asimilarla porque de igual manera, como te decía hace un momento, tú estuve y trabajamos juntos en unos proyectos y yo no podía quedarme atrás, siendo que yo estaba dirigiendo el proyecto, ¿sí? Entonces, a mí que me Ujú, tocó, Paulina, trágatelo todo, ¿sí? Trágate todo el conocimiento porque necesitas, ¿sí? Entonces, claro, entender y todo, pero ¿qué me sirvió también? Lo que había vivido. ¿No? Entonces, ujú. no puedes dejar a un lado tu experiencia, tu bagaje. Entonces, yo creo que estas cuatro cosas pueden ser fundamentales. Primero, obviamente, pues entender que trabajas con personas, ¿no es cierto? Segundo, pues el tipo de recursos con los cuales también tú te puedes alimentar, con el tipo de recursos digitales, herramientas digitales, y contar con un equipo de apoyo, así sea una persona que sea, que Ujú. contenga, ¿sí? Que entienda tu negocio, que sepa también incluso apoyar, eso es fundamental, ¿no? Y obviamente también entender lo que hablábamos, ¿no? De este tema medible, de este tema Sí, de no te dé miedo medir cómo está tu organización, cómo está tu emprendimiento, ¿no? No te dé miedo de aprender herramientas de medición o de tú mismo hacerte pruebas de satisfacción, ¿sí? Qué tan satisfecho estoy con lo que estoy alcanzando, ¿no? Y que no te dé miedo de tener una gestión de cambio en lo que estás haciendo. sí. Eso sería. Chévere, sí, o sea, de hecho creo que es bastante completo porque pues habla mucho de todo este mindset que hay que tener y pues el mundo está cambiando y ya empezó a cambiar hace mucho rato y uno tiene que entender algo que siempre yo lo tengo en mi cabeza es que las personas definitivamente cambiamos. O sea, nuestra forma de vivir, nuestra manera de hacer. Entonces tú no puedes así quedarte con una misma forma que te funcionó, que sí, que te funcionó hace 20 años con ahora. O sea, definitivamente tienes que cambiar, porque si no cambias, definitivamente puedes desaparecer. O sea, porque te empieza a Ujú. ganar O la competencia. innovar, O sería innovar, también, claro, sí, o también exacto. innovar, porque no siempre, ojo, o sea, en gestión de cambio también se habla, en la gestión de cambio empresarial también se habla de que no siempre todo cambio tiene que ser radical, Exacto. ¿sí? O sea, entonces podemos estar hablando de una innovación en donde te generas una curva de cambio, pero realmente lo que estás haciendo es innovando, ¿no? Entonces, si algo te funcionó bien hace 20 años, bueno, o sea, ¿y qué pasaría si cambiaste ahora y cambiaste de manera radical y se acabó tu negocio?
¿sí? Ujú, O se te fueron abajo las ventas. Entonces, también tienes que considerar en este sentido, esta situación, hace 20 años me funcionó, pero bueno, entonces, o estoy cambiando realmente, tengo que innovar esto, ¿no? ujú. Entonces, es importante, como personas cambiamos, mejoramos en el carácter o qué sé yo, o empeoramos, ¿sí? Pero sin duda hay un cambio y te pueden decir, ay, no, pero has cambiado, ya no eres el mismo que antes. No, obviamente yo creo que innové, ¿sí? Ya no tengo el mal carácter, ya no digo mentiras, ya qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Pero ahí uno se da cuenta si realmente tengo que cambiar algo o realmente, o sea, puedo innovar, que Ujú. pueden ser dos cosas fundamentales también para pensar. Chévere. Sí, de hecho eso es algo Ujú. que me lleva mucho, pues porque precisamente ese es el fin. Ver cuál es la oportunidad y cómo puedes tú así mejorar. Entonces, bueno, ha sido un episodio bastante interesante. Creo que, como siempre digo, pues el que más aprende soy yo. O sea, definitivamente a mí me gusta mucho esos espacios porque puedo así conocer muchas cosas más. Y pues bueno, sería más que nada pues de ver si es que en otra oportunidad podemos así conversar de otro tema que sea así relacionado a esto y pues ver cómo va así está avanzando justamente esta parte de Experti que justamente me habías mencionado como para que lo podamos ver cómo ha ido pues así evolucionando y pues el espacio está 100% abierto de la misma forma también. Chévere, José, muchísimas gracias por el espacio y claro que sí. En temas, bueno, mira que a mí me gusta muchísimo, estaba aparte de mi carrera profesional y creo que Dios me ha dado la oportunidad de desarrollarme mucho en esto, me gusta mucho y me gusta aportar mucho. De hecho, alguna vez alguien me dijo, pero tu trabajo cuesta y todo, y yo estuve acompañando a esta persona en el desarrollo de su emprendimiento y a mí me encantaba, sí, a mí me encantaba, y no tiene salario, no importa, sí. Pero el punto es de que es fundamental, o sea, para mí ha sido fundamental ver que se puede aportar a la mejora de empresas, a la mejora de organizaciones, sabiendo de que no es precisamente el concepto que uno tiene o que uno va a imponer, no, sino a la mejora de esas organizaciones según su naturaleza, ¿no? Y si Ujú. uno puede aportar para que se desarrollen según lo que son, según su naturaleza, e incluso según la estrategia de negocio que también ese director ejecutivo quiere, pues qué bueno hacerlo. Sí, así Así que es. de igual manera con Experti también hemos trabajado con directores ejecutivos apoyándolos y pues de igual manera súper abierta, José, en lo que tengas que también querer saber más o que querer enriquecernos. Para mí también es súper enriquecedor siempre escucharte hablar de UX, de experiencia. Yo pienso y es algo que a mí que me relaciona muchísimo con todo lo vivido también en el Asia, ¿no? Porque lo Qué que te digo que chévere. me tocó aprender en la práctica, ¿sí? Ujú. Viviéndolo en la práctica. Entonces, súper agradecida también por este espacio. Espero que de igual manera haya aportado a quienes nos han escuchado. Muchísimo. Creo que sí podemos enriquecernos mucho pues, para la mejora de nuestros emprendimientos, de pequeñas o medianas o grandes empresas, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno Ujú. hacerlo y qué bueno aportar. Sí, así es. Y bueno, para los que se quedaron hasta este espacio, muchísimas gracias por siempre estar al día con cada uno de los episodios. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y bueno, hace un par de meses también abrí pues la cuenta de TikTok para que pues ahí puedan ver ciertos shorts de los episodios y pues vamos a empezar a buscar otras formas de poder así generar contenido de valor. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un abrazo a todos, chao. Gracias, José. Gracias. Chao.